¿Qué tal? Hoy Santiago vino travestido y salió mucho mejor. La verdad que le queda mucho mejor ser mujer que ser varón, pero seguramente este hechizo dure poco. Eh, y para cambiar la modalidad, seguramente Santiago va a aparecer de nuevo corporizado en la persona que es habitualmente. Hoy vamos a charlar con Macarena Moraña. Sinceramente no tengo muy claro qué día va a salir esto en YouTube, pero acá la producción, ahí está, gracias Estela. Esto cuando salga va a ser después de haber leído un capítulo de Los Escarabajos, este libro que espero que por lo menos el capítulo que les escaneé hayan leído como corresponde. Sé que hay 5 personas que sí y hay otros que se hacen los boludos. Sé Y que otros son. 29 Claro. Pero vamos a hablar con nada menos que Macarena Moraña, la autora, que me decía, sos periodista. ¿No? Qué lindo que trabajes. Muy periodista son. No, Hice 3 veces la carrera. es alguien que no es de la que sabemos muy poco, pero tenemos la certeza de que no es periodista, pero escribió esta novela, tu primera novela, muy recomendable, y de la que, bueno, nosotros extrajimos un capítulo que es el debut feliz de Pablo, para hablar algunas cuestiones particulares de técnica, pero bueno, primero, nada, gracias por venir, Macarena. La verdad que ustedes saben que Santiago hace mucho mejor este trabajo, pero bueno, estaba cobrando demasiado protagonismo. Te iba a preguntar, una de las cosas que marcamos en el taller sobre este capítulo es acerca de la administración de la información o la economía narrativa de la novela. Fue una novela que articula la historia de muchos personajes que convergen en un problema común o alrededor de un problema común, pero en el que hay muchas iniciaciones, ¿no? Y es en bastante poco espacio que lo hace. ¿Querés contarnos cómo lo pensaste eso? Sí. Te podés reír, la gente ahí también se ríe y todo, pero claro, sí, manejate como en tu casa. De hecho, está en pantufla. Me parece que me gusta mucho. Si hay algo que tengo son tacos. Apa. Hay algo que me gusta mucho que son los comienzos, relatar los comienzos de las cosas, me parece, ¿no? O el primer momento en el que ocurrió algo que después en el tiempo se va a continuar, pero siempre cito a alguien que no sé quién fue que dijo que envidiaba a quien no había escuchado todavía el álbum blanco de los Beatles, para más meternos en la temática vitrera. Claro. Pero viste ese primer momento en el que escuchas algo, lees algo que sabes, que en el momento ya te das cuenta que va a ser algo que te va a acompañar, ¿no? Y por supuesto, las primeras experiencias amatorias y las primeras experiencias sexuales y las primeras, me interesó mucho contarlas y me parece que un poco por eso se me convirtió en una novela literalmente de iniciación, pero no fue algo que me planteé como, me parece que es por mi gusto, por lo que pasa por primera vez, contar una primera experiencia y la primera. Después ya me pierde un poco, en general en la vida. Claro, está bien. Bueno, es una linda filosofía sobre al que le toca participar de la segunda vez de algo, ¿no? Sí. Sí, aparece como más desteñida. También acá hay varias primeras veces, porque también, además de las primeras veces sexuales, también hay primeras veces con la muerte, digamos, ¿no? Y hay un tema con la muerte a lo largo de toda la novela que también está bastante presente. Sí, pero no deja, para mí un poco no deja de tener que ver con lo de la iniciación, porque yo me crié en un barrio cercano, Martelli, un poquito más careta que Martelli, un poquito más pretencioso también, con algunas zonas más, más acariciadas por la mano de Dios. Y del mercado. Y sufrimos en la época de mi adolescencia, que es cuando transcurre la historia de los escarabajos, hubo un incendio de un boliche al que íbamos nosotras, Katie, donde murieron muchos adolescentes, entre ellos un amigo mío, que con el tiempo me di cuenta que uno de los personajes, Coco, podría ser un poco Pancho. Y también fue algo iniciático entender que éramos pibes y nos podíamos morir. Eso Sin duda. Fue como... y en la novela está esa
como esa ignorancia de la posibilidad de finitud en ese momento de la vida y de golpe ocurre y ahí también hay un comienzo, un nuevo comienzo. Y me parece que está ahí como mezclado el principio y el final de la cosa. Y es que también, ¿no? La muerte y el erotismo tienen que ver con el devenir adulto, o como lo quiera uno expresar, ¿no? Pero con ese quiebre que hay en la transformación de varios personajes, digamos. Tampoco queremos quemar, definitivamente no, es muy recomendable, léanla, es fácil de comprar, para todos los que son de zona norte está ahí en la boutique de San Isidro, la van a encontrar muy fácilmente, para los demás solo tienen que escribir a alguien que yo conozco, que se las va a procurar muy fácil. Decíamos, sin quemar el final, también el punto es que, digamos, no es una novela que se juegue todo hacia el final, porque de hecho uno va teniendo como indicios de que la cosa va hacia ciertos lugares desde antes. El tema es que uno no sabe cómo va a suceder. Lo que va a suceder más o menos lo espera. Y nosotros hinchamos bastante las pelotas con el tema de los procesos creativos, digamos, ¿no? Porque en definitiva, 13, 15 que están ahí, están todos con algo entre manos o tienen la fantasía de tener algo entre manos. ¿Vos cómo concebiste esta novela? Yo extraño estar inmersa en el proceso creativo. Lo extraño mucho. Es lo que nos gusta a todos, sí. Es el mejor momento, pese a los momentos de desasosiego y de no llego más y esto no lo voy a terminar. Aún con esos momentos incluidos, extraño el periodo de creación de la novela. Ahora estoy trabajando en otro proyecto y viene como mucho más salpicado y no, me gustó nadar en esas aguas. ¿Cómo lo viví? Trabajaba en el taller de Guillermo Sacomano, nos dio para leer una serie de relatos sobre la identidad doble y escribí un pequeño cuento que indudablemente tenía como otro aliento, se podía abrir, y el ejercicio que empecé a hacer fue abrir cada párrafo. Estuvo bueno, porque en cada párrafo había tanta información que cada párrafo de algún modo se fue convirtiendo en un capítulo. Algunos volaron. Hipervínculo, digamos, ¿no? Sí. Abrir. Y ahí, así encontré los personajes. Los personajes no estaban, los personajes aparecieron en ese transcurso. Leí bastante durante el proceso. Al principio leí mucha temática sobre el doble, la identidad doble. Creí que la novela se iba a tratar un poco más de un ensayo de Otto Rank. Está buenísimo. Se llama El doble. Leí El doble de Dostoyevsky. Leí El retrato de Dorian Gray, William Wilson de Poe. Dr. Jekyll. Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una de mis novelas de cabecera. Hermoso. Sí. Pero no la leí para los escarabajos, ya la había tenía, claro. Me gustó acompañar y leí la preparación de la novela de Barth, medio en el medio durante todo el camino. Igual lo leía, me parece ya como un acto de rebeldía porque no hice nada de lo que él propone que hay que hacer. Pero te sirvió para consolidar una posición. Por ejemplo, no leer ficciones diferentes durante el proceso creativo. Y escribí mucho y en un momento me di cuenta que el peor momento y el mejor momento al mismo tiempo fue aquel en el que me di cuenta que tenía una historia enorme y que tenía que hacer un trabajo como de composición equivalente a la composición musical, que fue, a ver, tengo 5 Juan, 2 Coco, 3 Ringo, no sé qué, y los tengo que acomodar. Me gustaba la estructura grupal y hay una autora cordobesa que me encanta que se llama Eugenia Almeida, que tiene, para mí fue el descubrimiento de lo que se llama novela coral, tiene una novela que se llama La pieza del fondo, y un poco le plagié esa estructura. Dije, yo quiero escribir una novela coral. Y bueno, la situación grupo de amigos, banda de música, me ayudó. Claro, te habilitaba también. Bueno, ahí hay una cuestión medio también mimética, digamos, entre el tema de la novela y la estructura. Digamos, muy brutalmente el tema de la novela es la vida de unos pibes que quieren formar un grupo de rock. Y hay un intertexto que hablábamos fuera de cámara cuando nos estaban maquillando y todo eso. A mí las uñas me quedaron medio mal, pero bueno, no se ven en cámara, por suerte. No, que hablábamos de la intertextualidad con la historia de los Beatles
Eh, y, y que acá también había eso, digamos, ¿no? Digo, en relación con lo coral, también es cierto que hay voces principales y voces secundarias. Y eso obedece también a a una estrategia de administración de la información. ¿Vos sabés por qué decidiste cuáles personajes poner al frente y cuáles atrás? Porque también puede ser por gusto, seamos honestos, ¿no? Sí, bueno, ponele, Juan sabía que era el protagonista porque John es un protagonista en mi vida, me acompaña desde que soy chiquita y mi mamá escuchaba los Beatles. También la elección de que la banda sean los Beatles tiene que ver con que para mí los Beatles es una banda que eh, junta generaciones, ¿no? Ujú. La escuchaba mi mamá, la escucho yo, la escuchan mis hijas y, viste, tiene como esa cosa que en la cronología, como herramienta, es horrible ahora ponerlo en estos términos, pero como herramienta me unía la cronología misma de la historia. Era una amalgama, digamos. Claro. También porque me gusta la banda y Sí, porque, también resuelve muchas escenas narrativas por el lado de la música, ¿no? Es como que claro, funciona ahí casi como en una película. claro. Es banda de sonido de algunas Yo escenas. me crio en un barrio donde el circuito de bandas barriales era el boliche y la banda. Igual eras medio o de los boliches O de la o banda. de la banda, o eras groupie de bandas. Mis amigos tenían banda, mi hermano tenía banda, y había un circuito de bares. ¿Por qué los protagonistas? Me preguntaste. Juan, porque era Juan, porque era John. Y después los otros solitos fueron como encontrando su, ponele Coco, que se convierte, Coco es no es músico, es el supuesto representante de la banda, es el líder, es el canchero, y es el... Coco me enamoró, Coco fue como, yo quiero hablar de este pibe, Claro. yo quiero pasar con él mucho rato, eso me pasó. Pero no, previamente nunca me hubiera imaginado que un personaje más satélite dentro de lo que era la banda iba a ser más protagonista que Quizás varios eso de ellos. también alivia, ¿no? La carga y te permite, para jugar con la narración, te permite salir con más Además, facilidad. menos mal que no cantan, menos mal que no hacen música, porque si no es como darle todo, las mejores minas, las mejores drogas, el taler, era como, bueno, no, Coco Sí. no va a ser parte de la banda. No, y eso también está bueno, digamos, para anclar sobre el proceso creativo, porque uno puede tener el proyecto que tiene, pero después, a medida que escribe, hay determinadas cosas que las impone más la escritura que el deseo consciente de uno a la hora de su proyecto, ¿no? Ujú. Uno negocia, digamos, el proyecto con lo que la escritura también dispone. Eh, Bueno, a mí ponele el personaje de Julian, que está pretenciosamente basado en la figura de George Harrison, hubiera sido ese por el lugar en la banda que ocupa. Yo cuando leí la historia de Harrison leí que era un tipo muy místico y que se había abocado a la religión, que era vegano, fue uno de los primeros ultra mega veganos, muy defensor de no comer animales, bueno. Eh, y yo me imaginé todo un personaje que después en la historia no me entró, como que Julián después tuvo un lugar casi chiquito, secundario, después cuando además hubo algo que estuvo bueno, que fue cuando empecé a ponerles nombres y algunas características a los personajes, me gustó meterme en las casas. Y ahí me vino como la sorpresa, cuando dije, esta es la mamá de este es el papá de este, tienen esta historia y qué sé yo. Ahí de algún modo se acomodó quiénes iban a tener más o menos eh, protagonismo, digamos, dentro de la historia. Y Julián no, me hubiera encantado escribir un personaje así, místico, un personaje. claro, pero queda para otra novela también. Sí, sí, Bueno, también mismo. ahí hay una cosa, ¿no? Que ensayar nosotros podemos bastante en relación con la narrativa, que es la tensión entre lo general y lo particular, ¿no? Lo que hace al personaje asimilable y reconocible, pero a la vez su particularidad que lo hace único para esa historia y para todas, ¿no? Porque si todos estos personajes fueran asimilables a perfiles, digamos, socioetarios, bueno, estaríamos leyendo una estadística, no la historia de estos 5 pibes también. Claro. Entonces, si todos también se asimilaran idealmente al modelo de los Beatles, la historia también perdería consistencia, ¿no? Pasaría en Martelli, digamos, ¿no? Y los personajes serían muñecos que se mueven alrededor de la biografía
de los Beatles como intertexto. Y estos personajes tienen un peso propio, tienen sus, encuentran su familia, encuentran el oficio de su padre. Y en términos particulares es eso que estás diciendo. Y en términos generales, eh, pasa a ser una excusa que sean los Beatles o covers de los Beatles, ¿verdad? Bueno, Porque es la historia de un grupo de pibes que tienen un sueño, que ¿quién no tuvo un sueño a los 17? Y además un sueño pequeño, un sueño barrial, un sueño como... sí, no de una poca monta, ambición, claro. claro, no es queremos, sí, en un... Obvio que si pueden... En el delirio viajar. sí, pero si se pueden acostar con alguien también en el medio con eso se conforman. Claro, digamos, ¿no? claro, aparte ponele, sí, quieren viajar y chupar y qué sé yo, pero llegan de Martelli a San Isidro. Las minas más lindas que se garchan son, perdón, dije garchan. Las minas que... No, igual tenemos después la postproducción, ponen Más. dips y cosas, edita. Como las mejores minas que se pueden coger son minas de un barrio un poquito mejor que el de ellos, ¿no es? Sí, sí, no están en Hollywood, digamos, ¿no? Claro. Entonces es, de algún modo, el sueño chiquito, que igual es un sueño enorme, el que tienen. Por supuesto. También porque en el punto en el que están, están muy abajo. Digamos, el primer paso ya es un paso gigantesco. Y te iba a decir, y tuviste, cuando vos decías que trabajaste, ¿cuánto tiempo trabajaste esta novela? 3 años y pico, 3 años y medio. Que no sé si es mucho o poco, pero Es el que tomó. es el que tomó. Hubo un receso voluntario elegido de un par de meses, 6, 8 meses, en la que la tuve que dejar de leer porque estaba muy contaminada y me sabía algunos párrafos de memoria, entonces yo no sabía. Perdiste la distancia también. Sí. Ayer cuando vos me hablaste del capítulo que ibas a dar de la novela lo volví a leer y ahora soy re feliz leyéndola. Ahora vine un momento que no me la acuerdo, que cuando la leo digo, ay, esta parte, sí, también digo, esto hubiera estado bueno más largo, Sí, soy, no es neurosis, todo, sí. autoexigencia. Pero el proceso estuvo buenísimo, pero también estuvo buenísimo que en mitad del proceso me tomé un recreo, un receso. Bueno, es que también, bueno, nosotros preguntamos también esto porque las escenas de frustración, de desgaste, de saturación, las hemos vivido en muchos de ustedes, en los alumnos, y en general las atravesamos todos, esas ausencias por ahí de 4 meses de taller. Bueno, y yo lo sufrí como una abstinencia muy fuerte y me obligué a no volver a tocarla en la novela. Es que le hace bien por ahí. Sí, pero tomaba nota, no es que la abandoné por completo, pero no la volví a leer. Y menos a escribir. No, notas. Tuve un cuaderno que acompañó para mí, el cuaderno es un objeto muy necesario. Y el cuaderno que acompaña cada proyecto me parece ideal. No, mirá. Sí. Y mucho escribo a mano y después lo paso. Bueno, esto también es lo interesante, ¿no? Lo que la otra vez decíamos, cómo salir de algunos baches. Bueno, también hay que probar metodologías de laburo. No, la única metodología no es sentarse enfrente de la computadora y decir, no, a ver si se me ocurre algo. Hay veces que hay que cambiar de lugar, hay que ir al bar, hay veces que hay que inventarse un cuaderno y decir, bueno, esto. Y por ahí también un día hay que soltar el cuaderno, porque por ahí el cuaderno sirvió para 3 novelas, pero para la cuarta no. Digamos, no quedarse pegado, digamos, a un solo hábito, porque el hábito también tiende a desarrollar ciertos lugares de confort que también son neutralizadores. Pero también están estos, ¿no? Como las manías, los ritos, que son absolutamente indispensables. Igual dentro del proceso de estar escribiendo la novela, también estaba bueno, por ejemplo, que acciones cotidianas de mi propia vida las pensaba desde los personajes. No sé, iba un día a una peluquería y decía, ¿qué haría Juan acá en la peluquería? Y capaz tomaba una nota de eso que después no está dentro de la novela. No, pero hace algo. Era mi sensación de que seguía estando con ellos. Yo sentí que durante esos 3 años y pico fueron conmigo, todas esas personas fueron conmigo a todos lados y me los encontraba en todos lados. Lindo tema, ¿no? Que ya hemos abordado, la esquizofrenia como, no, como una de las dimensiones de este oficio, ¿no? En definitiva, entre hacer amigos imaginarios a los 8 Obvio. y escribir, ¿no? Hay cierto parentesco,
Pero que también tiene que ver con eso, ¿no? Digamos, con la fragua del proceso, porque al fin y al cabo uno puede estar muy ansioso eh, por terminar o por liquidar una obra, digo, ansioso e incluso con tiempo y dispuesto, pero a veces no depende de esa temporalidad que es de la que disponemos y de nuestra voluntad. A veces hay que esperar a que eso también haga su proceso por su lado y uno tiene que ponerse en el lugar de acompañante, no en el lugar de conductor del proceso creativo, digamos. Porque, digamos, también intentar forzarlo o conducirlo también, digamos, o es frustrante o no va para ningún lado. Hay veces que hay que ir para el costado o para atrás para seguir avanzando. Además es re personal, porque de golpe te sale una novela en 6 meses y por qué vas a descreer de que eso, Claro. no Bueno, sé. también nosotros somos enemigos de decir, si alguien viene y dice, escribí en 6 meses, sacar la conclusión apresurada de que las novelas deben escribirse en 6 meses, como si otro viene, tarda 5 y te dice las novelas, porque a uno mismo, por ahí, una le sale en 6 meses y otra en 5 años. A mí además me pasó que en un momento me di cuenta que la novela, antes de terminarla, nunca tuve demasiado apuro por publicar, como que esa ansiedad no me jugaba, por lo menos con este proyecto en contra. Pero también me pasó que yo supe que la novela estaba bastante terminada y hubo una cosa como de franela y de enamoramiento de decir, bueno, un ratito más, si a esto le agrego un montón que es medio infinito, se te puede convertir en un... Bueno, recién me contabas que igual hay dos personajes que los querés llevar a pasear a otro, a lo que salga, Sí. pero por lo menos esos te quedaste enganchada con esos Sí, personajes. en un tiempo. Indagaría por lo menos, ¿Mm? viste, a ver qué hacen hoy, porque también como transcurre en el pasado, y el hecho de que transcurra en los 90, una adolescencia que transcurre en los 90 tuvo que ver con que mi propia adolescencia fue en los 90, y después con el tiempo me di cuenta que también tuvo que ver con que eh, no quería contar tecnología, no sabría hoy contar una adolescencia por lo pronto, No, claro. pero me tendría que meter a investigar. Es posible, pero digo, no me interesa tanto Tampoco la investigación te interesa demasiado de esa de esa investigación. investigación. No, pero además porque no, me parece que es un código ya como me hace demasiado inabordable, porque no es solo cómo viven hoy las experiencias, los adolescentes de tal o cual estilo. No, ya es toda una estructura muy diferente y fue muy liberador también volver a meterme en los años en los que no había, Mm. eso estuvo bueno, se Sí, tocaban, esa cantaban, temporalidad, iban a, claro. viste, era más, se juntaban en un baldío, bailaban, era, había como una cosa más vivaz. Sí, muy, bueno, cara a cara, ¿no? De la interacción más en otra temporalidad. También porque a veces a uno la impostura de escribir sobre un mundo que no conoce le puede resultar un desafío y hay veces que le resulta una paja. Eh, Digo, claro, porque, digamos, Susana, por ejemplo, Susana es alguien que puede escribir de la India y porque encuentra el placer también en investigar cómo es la niñez en la India y está genial, digamos. Ahora el tema es qué es que lo convoca a uno investigar y meterse, digamos, ¿no? Y por ahí es eso, la adolescencia reciente, ¿qué sabe? Por ahí con tu hija la conoces y decís, ah, bueno, por ahí ahora la estoy Claro. entendiendo, la estoy enganchando, o por ahí no la entiende. Yo hace poco estábamos trabajando el cuento de alguien que tenía una escena de un padre que se cruza por la computadora en la que está la hija y se cruza en calzones. Y es visto por la mamá del otro pibe que está charlando por Skype con esa persona que también pasa hecho un escracho, ¿no? Y de ahí nacía una historia de amor o había una insinuación de eso, ¿no? Y el cuento apuntaba toda a la vida de los pibes, pero bueno, el autor también me decía esto. Me quedé pensando que a pesar de que voy a publicar este cuento, la historia entre esos dos que se vieron a través del Skype de los hijos me interesaba. Y bueno, ahí sí empieza la investigación sobre la dinámica de los adolescentes y sus relaciones con Internet, pero también el acento está en otro lado. Hay que ver, bueno, un poco de lo que queríamos hablar después del corte también es de tus proyectos futuros, pero perdón, te interrumpí. No, igual ya no sé qué va a hacer. No, bueno, Está sonando... nos viene a buscar la policía. Bueno, vamos a cerrar este bloque así desprolijamente cuál es nuestro estilo y vamos a volver en el ¡En epílogo. calzoncillo! Vamos a pasar una promoción. La gente de pelos de punta es una masa. 13 relatos sutilmente cautivadores, colección pelos de punta.
Misma editorial. No. No, Perdón. Editorial Pelos de Editorial Punta y Pelos él de es Punta, exacto. Alto Pogo. Esta es Alto Pogo Editorial Pelos de y esta es Punta. Eterna Cadencia. Y ella es Claire Keegan, irlandesa. Y él es Santiago Castellano. Relato de Macarena Moraña y algunos otros escritores que han pasado por aquí. Flavia Yo veo acá Flavia Pantanelli y Daniela Pasic, que también está a punto de aparecer. Es así, la literatura es un campo lleno de amigos, ¿sí? Y los que no son amigos, mejor no encontrarlos. Ya volvemos. Ta, 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 ta.